Estuve leyendo, revisando la lección pasada, en la que estuvimos hablando acerca de los pastores. Hay el nombramiento de pastores gobernantes y pastores eh, que trabajan en la enseñanza. Y vimos ahí que no hay diferencia, dice Kitch, porque no hay requisitos para nombrar pastores gobernantes. También porque no encontramos específicamente cuáles son los trabajos que realiza un pastor gobernante a diferencia de un pastor anciano. Establecimos, ¿verdad?, que personalmente no estoy de acuerdo con esa perspectiva. Estoy de acuerdo en que anciano es anciano, no hay ninguna distinción entre uno y otro. Nosotros llamamos ancianos al desarrollo del ministerio, pero no hacemos esa diferenciación al momento de ordenar a un anciano como anciano gobernante y anciano que enseña. Sin embargo, en la aplicación y el desarrollo de su función y de su trabajo dentro del ministerio, vemos que sí hay una clara diferencia entre un anciano que gobierna y un anciano que enseña, a pesar de que todos los ancianos deben enseñar, ¿verdad? Pero hay ancianos que se distinguen más o que sobresalen más en la labor de enseñanza y eh, otros ancianos que sobresalen más en la labor de gobernar. Así que, evacuado ya ese tema y con los versículos que estuvimos leyendo al respecto, vamos a pasar a la siguiente parte del material. Kitch hace dos preguntas muy buenas ahí. La primera es, ¿puede una iglesia llamar a un maestro que no sea anciano ordenado para... No, espérenme, hay una arriba. Esta es la primera. ¿Puede un anciano de una iglesia, si es llamado a administrar todas las ordenanzas, a otra iglesia de manera justificada? Es decir, podemos invitar al pastor Job Calix que venga a Estandarte de Verdad a ministrar la ordenanza de la cena del Señor. ¿Qué dice la Biblia al respecto de eso? Dice Benjamin Kitch, ciertamente no, pues no encontramos justificación alguna para tal práctica, siendo el pastor o anciano ordenado solo de aquella iglesia local que lo escogió. Y no tiene derecho ni autoridad para administrar como anciano en ninguna otra iglesia, donde ni siquiera es miembro. Y encontramos, hermanos, que la razón de esto es la razón misma de ser de una iglesia. ¿Quién reconoce a un pastor? Es la iglesia local. La iglesia local es la que lo nombra. Entonces, ese pastor, como pastor, tiene trascendencia únicamente para esa iglesia local. Por eso, mis hermanos, yo no me enojo ni me doy por aludido cuando alguien no me reconoce como pastor fuera de mi propia iglesia. Yo estoy bien, estoy tranquilo con que me llamen hermano. Si me quieren llamar por mi nombre o como quieran llamarme, yo estoy tranquilo. Pero hay hermanos que si no les dicen pastor, no están, no están contentos, ¿verdad? Que hermano, yo soy un pastor, yo soy siervo del Señor y espera que le rindan pleitesía, ¿verdad? En otras iglesias. Ahora, sí me preocupa que los de mi propia iglesia no me reconozcan como su pastor y no me den el grado de autoridad y de honra que la palabra demanda para un pastor. Ahí sí ya es preocupante, porque pudiera ser que en su corazón están albergando cierta clase de rebeldía hacia la autoridad, ¿verdad? De manera que un pastor tiene autoridad en el margen de su propia iglesia local, ¿verdad? Porque él ha sido reconocido como pastor en su iglesia. Por lo tanto, ese pastor no puede ir a administrar las ordenanzas en otra iglesia donde no es reconocido ni siquiera como miembro. Es contradictorio, no puede ejercer esa función. Y de la misma manera, no puede otro pastor que no ha sido ordenado por esa iglesia
venir a esta iglesia a administrar esas ordenanzas. Solamente a las autoridades de esa iglesia local son a las que se les confiere el poder desarrollar estas ordenanzas. Y esto es algo, hermanos, que nosotros vemos que sucede a menudo en nuestras iglesias. Yo recuerdo que antes que empezáramos a reformar en Renacer, que fue la primera iglesia donde yo pastoreé, esta era una iglesia que tenía bastante incursión y bastante injerencia de brigadas norteamericanas. Al estar vinculada con la Convención Bautista del Sur, siempre venían brigadas de gringos a trabajar en tal cosa, a ir a hacer un proyecto, hacer esto, hacer el otro. Nuestra iglesia siempre era concurrida por brigadas de norteamericanos. Y sucedía de que gringo que venía, gringo que se ponía a predicar y gringo que se le daba el púlpito para ministrar lo que él quisiera, ¿verdad? Cuando empezamos con el proceso de reforma, nos paramos firmes y dijimos, la labor de edificar la iglesia local le corresponde únicamente a los ancianos. Ya puede ser muy gringo, puede ser checo, puede ser alemán, puede ser de lo que usted quiera, pero la autoridad para edificar a la iglesia local es de sus pastores, no es de nadie de afuera. Entonces, estos hermanos venían y venían a decir, ¿verdad? Quiero reunirme con los ancianos para ministrarlos y darles cátedra acerca de cómo se hacen las cosas, ¿verdad? Cuando nosotros pusimos las bases de la autoridad bíblica para los ancianos dentro de la iglesia, dijimos, solo los ancianos son los encargados de edificar a la iglesia. Estos hermanos pueden estar con nosotros, pueden participar, qué bonito, aleluya, estamos juntos, ¿verdad? Pero esa labor de edificar a la iglesia le corresponde únicamente a la iglesia. Desde que establecimos eso, no volvió a llegar un gringo a la iglesia, ¿verdad? Si no les dábamos el protagonismo, no querían participar con nosotros. Entonces eso evidenció lo que había en el corazón de ellos, ¿verdad? Y mis hermanos, no, esto no le quita que uno pueda tener un invitado a predicar, ¿verdad? Esa es una práctica saludable incluso. El hermano Noé, que ahora está en calidad de miembro especial de nuestra congregación, ha llegado a predicar. Este fin de semana, este domingo, estuvo el hermano Yair Vallecillo, también como invitado a predicar. Sin embargo, son situaciones especiales, ¿verdad? En la ocasión cuando llegó Noé fue porque yo salí, entonces el hermano me cubrió ahí en la predicación con una invitación especial y no hay ninguna restricción para no tener a un hermano que pueda llegar a darle enseñanza de la palabra. Pero ya lo que es administrar las ordenanzas del Señor, ya ahí sí ya es un problema, porque únicamente los pastores son los que deberían, los que tienen la autoridad conferida por el Señor, por la palabra y por la iglesia local para poder ordenar, para poder establecer esas ordenanzas. ¿Cuáles son algunas implicaciones prácticas acerca de esto? Solamente la cuchara sabe el mal de la olla, dice. ¿Han escuchado esa frase ustedes? Solo la cuchara sabe el mal de la olla. Solo los pastores saben la situación en la que están sus miembros. Y en 1 Corintios 11, del 23 en adelante, cuando está Pablo ministrando acerca de la cena del Señor, habla de las advertencias para los que toman la cena de manera indigna. Entonces, todos aquellos que toman la cena de manera indigna tienen consecuencias y tienen serias advertencias por parte de la palabra del Señor. Entonces, un pastor tiene que ser capaz de poder establecer qué hermano puede tomar la cena del Señor, qué hermano está facultado, si hay algún hermano que está en disciplina, que no puede participar. Todas esas cosas son pertinentes a los pastores.
Un pastor que llega de afuera a administrar la cena no tiene ese conocimiento, no sabe qué está pasando con la congregación, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas son cosas que tienen que estar, de las que tenemos que estar conscientes nosotros al momento de celebrar la ordenanza. No es solamente de que estamos jugando a tomar la cena eh, solo por tomarla. Es una cuestión seria. De la misma manera cuando hacemos los bautismos. No cualquiera puede venir a bautizar, sino que solamente los pastores que han sido testigos de un proceso y que pueden testificar a la iglesia con una limpia conciencia de que la persona que está participando de la ordenanza del bautismo es una persona que está facultada por la escritura y que cumple con las cumple con los requisitos, por así decirlo, que la escritura establece para que alguien pueda ser presentado ante la comunidad de creyentes como un nuevo creyente. Pero hay frutos de arrepentimiento, hay frutos de fe que todos como iglesia podemos dar con una limpia conciencia y los pastores certifican eso. Una persona que viene de afuera no puede saber esas cosas. Entonces me da risa cuando van a Israel y se van a bautizar allá, ¿verdad? El terrible desorden y la terrible falta de conocimiento de las escrituras y de la solemnidad de la ordenanza del bautismo que se da en esos espectáculos, ¿verdad? Porque al final son espectáculos. Entonces, ¿puede un anciano de una iglesia, si es llamado, a administrar todas las ordenanzas a otra iglesia de manera justificada? No, no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque ese anciano solo es anciano dentro de los límites de su iglesia local. El anciano no puede pretender ir a administrar las ordenanzas en otra iglesia. Si la otra iglesia no tiene pastor y llaman a un pastor ordenado para ir a compartir la cena, si no tiene pastor, entonces el pastor que llaman tiene que ir a hablar con la iglesia y tiene que ir a ayudarles, asistirles en la manera en que ellos pueden preparar y ordenar a un pastor. Hasta entonces, no pueden participar de la cena del Señor. No pueden participar de la cena del Señor. Y estas son cosas que tienen que estar claras para nosotros. De la misma manera que no pudimos participar de la cena del Señor cuando estábamos confinados en el tiempo de pandemia. ¿Por qué? Porque la Escritura nos manda en que tiene que ser hecha de cierta manera. No podemos inventarnos las cosas y no podemos venir a decir que van a ser como a nosotros se nos ocurren, porque hay un orden establecido en la palabra del Señor. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo en este aspecto. Amén. Que creo que eso se ha degenerado por varias situaciones como los presbiterianos, por ejemplo, ¿verdad? Que ellos utilizan este tipo de cosas, los pentecostales también, las asambleas de Dios, por ejemplo, que vienen pastores de otros lugares, tienen esa jerarquía donde inclusive hay una junta directiva regional o mundial. De donde yo salí, así se manejaba, había una jerarquía nacional en el país y también a nivel mundial. Todo termina en un descalabro al final de cuentas. Entonces Claro. creo que esto es lo que más ha modelado, porque también manejan la iglesia como que fuese una empresa, ¿verdad? Entonces creo que ahí es donde también está la influencia de esta situación. Y estoy totalmente de acuerdo. Así es, muchas gracias, hermano Job. Y sí, de acuerdo con usted también con el asunto de los presbiterianos, ¿verdad? Porque lo que evidencia en su corazón es esa ambición de poder que reconozcan la autoridad del que está en el sínodo, ¿verdad? El que es pastor sobre Sí. pastores. Ah, es una situación horrible, horrible realmente, hermano. Mi esposa escucha a varios predicadores
presbiterianos, ¿verdad? Que son muy buenos, que son fantásticos para enseñar. El mismo Augusto Nicodemo, ¿verdad? Es un tremendo varón presbiteriano. R.C. Sproul también y todo eso. Pero yo no podría nunca ser presbiteriano, hermano, estar bajo esa estructura jerárquica que pone y quita a los pastores y pretende enseñorearse sobre la iglesia. Eso contradice a todas luces lo que Primera de Pedro le dice a los pastores, ¿verdad? Enseñorear a la grey con ánimo pronto y no por ganancia deshonesta, no como enseñoreándose de las ovejas. Entonces, es terrible, Yo hermano. creo también, pastor, que eso lo hacen, pastor. Dígame. También que creo que una de las cosas que ellos persiguen es la parte económica, porque a través de ese tipo de jerarquías se maneja mucho esa situación del dinero, de las propiedades, de los templos y al final gira todo en torno de, por decirlo así, una cúpula pastoral que son los que más se lucran. Yo pienso que atrás de eso siempre hay ese tipo de intereses económicos, ¿verdad? Sí, hermano, y es terrible, es terrible. Yo he visto en carne propia todos esos abusos de poder. Tengo un amigo muy cercano, muy personal, que fue pastor de una iglesia por más de 30 años, que lograron hacer, hermano, un templo hermoso en una ciudad aquí aledaña a San Pedro Sula. Y la cuestión es de que estas iglesias son muchas veces compuestas de gente muy humilde y de escasos recursos, ¿verdad? Pero que da con todo el corazón y con todo el amor para la obra del Señor, por un lado. Y por otro lado, los pastores no son administradores, ¿verdad? Los pastores carecen muchas veces de conocimiento contable, carecen muchas veces del sentido común que tiene un empresario, ¿verdad? Al decir que vamos a llevar un presupuesto, vamos a llevar reportes de ingresos, reportes de egresos, y vamos a ir registrando todas las transacciones de una forma ordenada. Hermanos, sí conocen esas cosas, pero lo llevan de manera empírica y muchas veces con muchas fallas. La cosa es que estos hermanos le metieron el lomo, como decimos, ¿verdad? Al proyecto del templo. Hicieron un templo muy hermoso. Después de tantos años de estar aguantando calor, pudieron cerrarlo y pudieron ponerle cerámica, pudieron ponerle cielo falso y aire acondicionado. Y era una cosa muy hermosa. Llegaron los del sínodo a ver y se les hicieron los ojos de signo de dólar, ¿verdad? Cuando vieron toda la cerámica, vieron toda la inversión y toda la cuestión. Entonces a la semana le mandaron un auditor para ver cómo habían manejado los fondos de esa obra. Y al terminar los auditores, toda la auditoría, valga la redundancia, determinaron que había habido una malversación, que había entrado tanto, que se había invertido tanto y que hacía falta otro tanto. Entonces, ¿dónde está ese otro tanto? Se lo robó el pastor. Esa fue la primera, ¿cómo se llama? Declaración que Excusa. hicieron los del sínodo. Se lo robó el pastor. Entonces llegaron donde el pastor y le dijeron, ¿qué pasó con este dinero? ¿Qué hiciste con este dinero? Miren, señores, yo no tengo dinero, pero si ustedes sacan el cálculo de lo que cuesta todo eso que está puesto ahí, se van a dar cuenta que las cifras cuadran. Yo no voy a ponerme a hacer esto sin tener el suficiente dinero, ¿verdad? Entonces, si hacen una reconciliación, ustedes pueden darse cuenta que el dinero está invertido en el lugar. Para no hacerles largo el cuento, los pastores del sínodo no le aceptaron la justificación. Le dijeron, si no renuncias, te echamos al ministerio público.
para que te metan preso por robo agravado contra la institución. Entonces el hombre tuvo que renunciar a sus 30 y pico años de pastorado y el sínodo agarró la iglesia, la vendió, vendió la propiedad, vendió el edificio y llevaron el dinero a las arcas del sínodo. La iglesia ahora se reúne en un cuchitril porque se fue la mitad de la iglesia, más de la mitad de la iglesia se fue. Los poquitos que quedaron ahora se reúnen en un cuchitril, en una galerita, después de tener su edificio bonito y todo eso. No estoy menospreciando tampoco la galerita. Estoy diciéndolo en el sentido de las Sí, injusticias sí. que se cometen muchas veces por estas acciones de corrupción que hay a lo interno de estas organizaciones pastorales. Dicen por ahí que Así es. generalizar es siempre equivocarse, pero sinceramente les voy a decir, no conozco una sola asociación, principalmente que tenga que ver con temas eclesiales y pastorales, no conozco ni una sola asociación que no pase por eso mismo, que no se den estos mismos problemas. Es lo mismo en el sínodo evangélico y reformado, y es lo mismo en la Convención Bautista del Sur. Todos, aunque dicen nosotros somos diferentes, no somos tan malos como aquellos, todos son la misma cosa, Mm. ¿verdad? Por eso estas asociaciones no tienen que existir al margen de la iglesia, de las iglesias, ¿verdad? Yo abogo por la comunión entre las iglesias, abogo por la asociatividad entre las iglesias, pero no necesitamos constituirnos legalmente como una asociación civil para tener comunión entre nuestras iglesias. ¿Verdad? No necesito estar asociado legalmente con usted para poderle ayudar económicamente. No necesito estar asociado legalmente con usted para poder trabajar en conjunto con usted por metas comunes para el reino. Porque al final de eso se trata el ser cristiano, el padecer los unos con los otros, ¿verdad? Y en ese sentido, no necesitamos todas estas figuras legales para poder hacer lo que nosotros somos llamados a hacer. Porque al final, el Señor nos llamó a ser pastores, no nos llamó a estar en juntas directivas, a ser presidente, secretario, tesorero, fiscal. O sea, usted, o sea, eso en el patronato de su colonia, ¿verdad? Pero en la iglesia local y al margen de las iglesias de una región en particular, Dios no nos llamó a andar haciendo directivas. Eso es totalmente contraproducente. ¿A qué horas? ¿En qué tiempo, hermano? Si la iglesia demanda tanto trabajo y tanta dedicación, ¿a qué hora vamos nosotros a dedicarle a una junta directiva? O sea, es totalmente contraproducente. Hermano Noé. Sí, el sábado en una parte del seminario estuvo conversando el pastor, el maestro de griego. Él es pastor de Iglesia Bautista, ¿verdad? Y él contaba acerca sobre eso, de la corrupción que se ve en la confederación o no sé qué de Iglesia Bautista, ¿verdad? Porque él sirvió como por muchos años en el área de misiones. Actualmente está una iglesia establecida, pero en el basurero, creo que en las Chamelecón, no sé. Pero él dice de que conoce pues cerca de como de 2,000 pastores en ese asunto, y que él como los ha conocido durante los años en ese asunto de las ayudas del extranjero, cuando vienen ayudas, él puede dar fe, dice que quizás el 2% de los pastores son íntegros.
porque con ese asunto de los ayudas y esa asociación, lo que era destinado para las personas era quizá el 35%, y el resto se lo quedaba el pastor, ¿verdad? Otra cosa decía él, que eso era un problema y que tampoco le estaba de acuerdo con esas formas de trabajo de norteamericanos que tengan injerencia en las iglesias locales en el país, porque causan serios problemas cuando llega un pastor que es íntegro y busca poner en orden la iglesia local, y con ese asunto de ayudas, porque al final se le hace daño a las personas porque están dependiendo de la ayuda y todo. Entonces dice que él pasó de experiencia, el pastor anterior era así, ¿verdad? Cuando él llegó y empezó a poner en orden y hacer las cosas de integridad, ya la congregación se puso como poco así en freno, ¿verdad? En revuelo, porque comparando a aquel pastor nos ayudaba y había esto y lo otro, y usted ya no quiere y todo. Entonces dice que eso ocasiona problemas también en el contexto de la iglesia local, y esa es la situación, ¿verdad? De que no puede haber ese desorden de que porque sea un extranjero que esté colaborando, ayudando, no puede estar cada vez que venga, como lo decía usted, como el que pasaba en la iglesia anterior, que querían organizar todo, y que el pastor se supeditaba a ellos para poder agendar todas las actividades que ellos iban a realizar. Eso es un desorden y no es la manera de conducirse, ¿verdad? Como lo dice ahí la pregunta de Kish. Y sí, totalmente de acuerdo. Estar sometidos a este tipo de gobiernos, como se maneja, es complicado. No hay una autonomía en ese sentido. Y mucha de esta culpa, mis hermanos, la tienen los pastores, porque no le enseñan a la iglesia a respetar, a darse a respetar, a dar a respetar esa autoridad que ellos tienen, que la iglesia tiene delegada por el Señor, ¿verdad? Es así aquella cosa de que, ay, vienen los gringos y no les podemos decir nada, ¿verdad? O si les decimos algo que está mal, se van a ir los gringos y ya no van a ayudar. Entonces es una cultura de dependencia enfermiza en nuestra sociedad que nosotros tenemos que trabajar seriamente en eso, por cambiar esa situación en nuestra iglesia. Y la manera en cómo nosotros podemos cambiar esas cosas es enseñándole a la iglesia que ella tiene autoridad de parte de Dios y que las autoridades que gobiernan la iglesia son sus pastores, ¿verdad? Y que sus pastores son los que están puestos ahí por la iglesia para tomar decisiones. Entonces, cuando las iglesias comprenden eso, las cosas comienzan a funcionar de manera bíblica. Puede que no tengamos tanto dinero como tienen otras iglesias que sí tienen a los gringos y que sí tienen las carteras, pero estamos siendo fieles a la palabra. Ahí eso es mucho más gratificante que cualquier otra cosa que nosotros podamos hacer aquí. La segunda pregunta, dice Kitch, ¿puede una iglesia llamar a un maestro que no sea anciano, ordenado, para que les administre toda la ordenanza? Pueden llamar a un maestro que no sea anciano ordenado para administrar las ordenanzas. La respuesta, dice Kitch en forma sarcástica, ¿verdad? También puede preguntar, ¿puede una iglesia actuar desordenadamente? ¿Por qué debían ordenarse a los ministros si otros no ordenados podrían hacer toda su labor de manera justificada? Por tanto, si no tienen a alguien debidamente cualificado para ese oficio, tienen que buscar a uno de afuera que lo esté. Sin embargo, no comúnmente decimos la necesidad no entiende de leyes. Por lo tanto, siempre y cuando no puedan hacerlo uno ni lo otro, es mejor que su maestro sea llamado a hacerlo, a que la iglesia esté sin su alimento y que las ordenanzas de la iglesia sean descuidadas. Pero que todas las iglesias se ocupen de organizarse
que no se acomoden a ser iglesias incompletas, por ende, bajo pecado, por codicia o negligencia del deber. Dios es Dios de orden y no de confusión en todas las iglesias de los santos. Y cuán severamente trató Dios en la antigüedad a aquellos que se entrometieron en la labor y el oficio de los sacerdotes, aquellos que no eran del sacerdocio ni habían sido llamados por él a administrar las cosas santas. El mejor ejemplo de esto es Usa, el amigo de David, que quiso detener el arca cuando el arca se iba a caer a causa de que David había mandado que la transportaran de una manera como Dios no había ordenado que el arca fuera transportada. Usa tenía todas las mejores intenciones de poder salvar el arca, de que no se ensuciara, de que no se cayera al piso, ¿verdad? Y que se dañara. Pero en su esfuerzo y en su afán, terminó por un buen sentimiento, por una buena intención, llevando la presencia de Dios como él quería y no como Dios había mandado. Y eso le ocasionó a Usa la muerte fulminante de parte de Dios, por mezclar lo santo con lo profano. Entonces, el análisis que hace Kitch es que si nosotros traemos un maestro que no ha sido ordenado a administrar una ordenanza, nosotros estamos desestimando la autoridad y el orden que tiene la iglesia y la prominencia que se le ha dado al pastor. Entonces, por consiguiente, estamos actuando de manera desordenada. Estamos siendo como Usa, que teniendo buenas intenciones queremos llevar la presencia de Dios como nosotros se nos ocurra. Y eso no puede ser. En la iglesia hay un orden establecido que nosotros tenemos que respetar. Ahora, si no hay un pastor, la iglesia tiene que diligentemente ocuparse de preparar a un pastor para nombrar a un pastor y no caer en ese negligenciamiento de las ordenanzas del Señor. O sea, el hecho de que no puedan celebrar la cena o que no puedan celebrar bautismo porque no hay un pastor ordenado, no tiene que ser motivo de que, bueno, pues ni modo, allá hasta cuando el Señor quiera mandar un pastor, vamos a tomar la cena del Señor. Y pasan 3, 4, 5 años y no pueden tomar la cena del Señor porque no hay pastores, porque el Señor no ha levantado pastores. No, la preocupación, la iglesia tiene que tener una preocupación legítima por no poder participar de las ordenanzas del Señor. O sea, el no poder administrar las ordenanzas tiene que traer desesperación y angustia al corazón de la iglesia, ¿verdad? Y esa desesperación y esa angustia, ese celo santo, tiene que llevarla a establecer pastores, a preparar pastores para que puedan ordenar la cena del Señor. No es que vamos a caer en una desidia, ¿verdad? Porque no tenemos pastores, sino que tenemos que acelerar el paso, tenemos que redoblar la marcha para llegar hasta ese punto en el que tenemos un pastor que podamos ordenar para que pueda administrar la ordenanza. Tampoco se trata, ¿verdad?, de que vaya vos, no hay otro y dale vos. A vos te vamos a hacer pastor. Porque no podemos estar sin pastor y porque no podemos estar sin tomar la ordenanza. No, también hay que ver, hay que someter todas esas cosas al filtro de los requisitos bíblicos que debe de tener un hombre de Dios. No es que solo porque no hay vamos a escoger cualquier cosa o lo primero que caiga. No es tampoco el chilazo, no es a la fortuna de lo que hay en el momento. Que seamos bíblicos, pero que seamos también preocupados y diligentes en hacer las cosas que nosotros somos mandados a hacer. Entonces, un maestro, si no está ordenado, no puede tampoco administrar las ordenanzas en la iglesia.
tiene que haber un pastor ordenado por la iglesia para poder administrar esa ordenanza. ¿Estamos claros ahí, hermanos? Amén. Y es que eso es así en todo. Cuando no seguimos las directrices de Dios, entonces hacemos de cada una de sus ordenanzas y de las instituciones del Señor un desastre. Podemos verlo en la familia, podemos verlo en el trabajo. Bueno, en el trabajo prácticamente sí, casi todo el mundo es ordenado y se somete a las reglas laborales. Pero en la iglesia y las cosas espirituales tendemos a ser displicentes y queremos hacer exactamente lo que USA pretendió, pensando que con eso vamos a agradar al Señor, y más bien la ira de Dios se levantó contra él. Y pienso que es por esa razón que Jesucristo de alguna manera les va a decir en el juicio final a todos los que le van a refutar a él diciéndole, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro, pero Dios no los mandó a hacerlo. Dios no les autorizó a hacerlo, según lo que su palabra ya está establecido. Y también eso es lo que da pie a tantas congregaciones que son como un monstruo de 1000 cabezas, ¿no? Y donde cualquiera da órdenes, cualquiera dirige, y de ahí vienen el sinnúmero de gente apóstata, porque al no haber un pastor, según Dios, y levantar tanta gente solo porque le miramos el más probo, o porque este tiene 3 maestrías en la universidad, o cosas por el estilo, entonces se levantan tantas herejías, ¿no? Y congregaciones de esa naturaleza que no son congregaciones, porque yo pienso también que si una congregación está y es del Señor y nunca aparece un pastor, por así decirlo, pero que si es del Señor, Dios les va a enviar uno, entonces deben buscar una congregación que sí tenga pastor y que sea sana doctrina, obviamente, porque no pueden estar mucho tiempo solos a la deriva, como usted lo acaba de mencionar. Porque también ese es el otro punto, que hay gente que quiere hacer una congregación como a la fuerza, ¿verdad? No es que aquí tenemos que levantar, que aquí es donde Dios me mostró a mí o fulano o sutano. Y como decía, creo que lo he escuchado, no sé si al pastor Paul Washer o a John MacArthur, que no hay que buscar la iglesia más cercana, sino la más bíblica. No importa si hay que recorrer horas para llegar a ella. ¿Qué es lo que no se quiere hacer? Vemos en las ciudades que hay iglesias una enfrente de otra, en la misma cuadra. Hay iglesias entre comillas. Y está testado, una colonia tiene 30, 40 templos o lugares de reunión, pero si vamos una por una, es un desastre, ¿verdad? Debido a eso. Sí. Y pastor, yo creo que una de las cosas que más se viola en el culto público al Señor es la Santa Cena, porque hay un desorden, una porque quizás el pastor no dedica tiempo a la instrucción. Siempre como un ritual se lee, ¿verdad? El texto de Corintios y hace esto. Yo lo digo por experiencia porque a mí me ha tocado ver esas cosas dentro del contexto pentecostal, donde las personas van a tomar los elementos de la Santa Cena, algunos riéndose, hablando entre ellos. Es un desorden, incluso algunos han celebrado incluso en grupos de crecimiento, en casas. Otros se han atrevido incluso en jóvenes, pues de que de repente a alguien se le ocurre y dice, celebremos la Santa Cena. Y todo ese tipo de cosas que es una violación terrible a esta ordenanza, al sacramento, ¿verdad? Y no hacerlo con el entendimiento es lo que ocasiona toda esta clase de juicio. Y mal, ahorita con la pandemia se vio eso, ¿verdad? De que como todo era online, muchos celebraron Santa Cena virtual, porque se apela a que, bueno, no estamos físicamente presentes, pero espiritualmente estamos conectados.
Al inicio, pues yo la tomaba, pero después yo no me sentía bien, pues, hacerlo de esa manera, porque consideraba que ese era un acto especial donde la congregación debería estar presente físicamente, por lo representativo. Incluso en ese periodo de la pandemia, uno de los maestros del seminario, el director, que él fue pastor por mucho tiempo, pero ya no lo es, está ahora en este asunto del seminario. Él con los estudiantes, él hizo pues eso de la Santa Cena con los estudiantes. Y yo le dije a él que no lo consideraba hacerlo online, no quise ir más allá con él, ¿verdad? Para no entrar en... Pero, o sea, ahí vamos, ¿verdad? ¿Quién es el que debe de hacer esa ordenanza y en qué contexto se debe de hacer? O sea, no es que me ocurre aquí en mi casa con mi familia, yo voy a hacer la Santa Cena, o ahí en los jóvenes, o allá, no es un... Y ahí es donde este sacramento es violado constantemente, cada mes, en muchas iglesias. Sí. Sí, hermano, la Santa Cena es algo sagradísimo, con lo que no podemos estar jugando. Es el memorial de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor. Tenemos que estar profundamente eh, compungidos al momento de tomarla y de saber la solemnidad y la profundidad de lo que la cena representa. Les voy a compartir el script que yo uso para la cena del Señor. Está basado en la confesión. Y hay varias liturgias acerca de esto, acerca de cómo ministrar la cena. Les voy a enseñar otra después, pero esta es la que nosotros usamos. Como les digo, se basa en la Confesión de Londres de 1689. Y básicamente, antes de la cena del Señor, lo que nosotros decimos es, nuestra iglesia local tiene como dogma celebrar el primer domingo de cada mes la cena del Señor. La cena del Señor fue instituida por él mismo en la noche que fue entregado, para que se observara en sus iglesias hasta el fin del mundo, para el recuerdo perpetuo, para la manifestación del sacrificio en sí mismo de su muerte, para la confirmación de la fe de los creyentes en todos los beneficios de la misma, para su alimento espiritual y crecimiento en él, para un mayor compromiso en todas las obligaciones que le debemos a él, y para ser un vínculo y una prenda de su comunión con él y entre ellos mutuamente. ¿Quiénes pueden participar de la cena del Señor? Pueden participar de esta celebración únicamente aquellos creyentes nacidos de nuevo y bautizados por el bautismo del creyente, sean miembros o no miembros de esta congregación. Ese es un asunto histórico que los bautistas particulares, sostenían desde los tiempos del principio. Los presbiterianos creo que no administran la cena del Señor a nadie que no sea parte de la iglesia local. ¿Verdad? John Bunyan, específicamente John Bunyan, decía, ¿cómo voy a negarle yo la cena a un hermano mío en la fe que llega a mi iglesia a tener comunión juntamente conmigo? ¿Verdad? Nosotros estamos obligados por el Señor a participar en la cena a un hermano creyente. No podemos negarle ese derecho a participar de la cena juntamente con nosotros. Entonces es un principio que sostenemos a partir de los bautistas particulares en el siglo XVI, ¿verdad? Que administramos la cena del Señor a creyentes que no son miembros de nuestra congregación. Durante la cena del Señor no comemos ni bebemos literalmente el cuerpo y la sangre del Señor, sino que conmemoramos la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Y esto es muy importante, hermanos, porque esto de entrada combate el misticismo y combate las herejías comunes que se han filtrado en la iglesia hoy en día, como la transubstanciación, la doctrina de la transubstanciación,
transubstanciación del cuerpo de Cristo. Es un trabalenguas. ¿Qué es lo que hacen los sacerdotes católicos cada vez que celebran la misa? Cuando el sacerdote católico alza el pan y lo pone sobre el altar, él está bajando literalmente el cuerpo de Cristo, según él, para ser sacrificado sobre el altar. Entonces, en ese momento, el sacerdote, esto es lo que dice la doctrina católica, el sacerdote agarra el cuerpo de Cristo y cuando él se lo come, lo transforma en pan para que pueda ser transferido a la iglesia, para que pueda ser comido con la iglesia. Así que es por el sacrificio sobrenatural del sacerdote que ellos pueden recibir la comunión de estar en Cristo Jesús. Entonces miren qué herejía más tremenda, ¿verdad? Y uno dice, pero es que esos católicos se han apartado de la fe y toda la cosa. Sorprendentemente, hay muchos evangélicos que han caído en esta clase de gnosticismo, enseñando que estamos comiendo y bebiendo literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, enseñar estas cosas a la iglesia nos permea de que se infiltren estas enseñanzas erróneas y estas herejías en medio de nuestras prácticas de la celebración de nuestras ordenanzas. Entonces decimos, no comemos ni bebemos literalmente el cuerpo y la sangre del Señor, sino que conmemoramos únicamente la muerte y la resurrección del Señor. Enseñar otra cosa, que el cuerpo es literalmente, que el pan es literalmente el cuerpo y que el vino es literalmente la sangre del Señor, es una herejía y es algo contrario a la Escritura. Entonces la aplicación correcta es que el pan representa su cuerpo, que fue entregado por nosotros como sacrificio perfecto para el perdón de nuestros pecados, del cual también participamos cuando morimos a nuestra vieja naturaleza, carnal y pecaminosa, a través de nuestra confesión y bautismo. Y el vino representa su sangre, sangre del nuevo pacto, que nos afirma que así como Él se levantó de los muertos para anular el poder de la muerte y el pecado sobre nosotros, así también participaremos con Él de la resurrección en el día de Cristo, y esta es nuestra esperanza. Por lo tanto, participar de estos elementos sin haber profesado un arrepentimiento verdadero y haber sido bautizados en agua es tomar la cena de manera indigna y por lo tanto es ofender a Dios. Para los que hemos discernido apropiadamente su sacrificio, arrepintiéndonos de nuestros malos caminos y confesándolo como nuestro Salvador, la cena no es sino un alimento espiritual. Entonces, en ese momento, decimos, los que van a participar de la cena del Señor, que se pongan de pie para que los hermanos puedan pasar con los elementos. La llamamos a 2 varones de buen testimonio. Momentáneamente no tenemos más oficiales en la iglesia, ¿verdad? Pero en Renacer, algunas veces la ministrábamos los pastores y otras veces llamábamos a los diáconos, porque literalmente es el trabajo de los diáconos servir las mesas, principalmente la mesa del Señor. Entonces, después de que se reparten los elementos a los que van a participar, entonces ahora sí abrimos la escritura y leemos directamente de 1 Corintios 11, 23. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan. En ese momento tomamos el pan, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Después de comer el pan, verso 25, asimismo, tomó también la copa, y después de haber cenado, entonces, tomen la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y participamos todos de la copa al mismo tiempo. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Terminamos nuestra participación con una oración y finalmente con un himno al Señor,
que siempre va enfocado a eso, exaltar su sacrificio y hablar de su sacrificio por nosotros, ¿verdad? Y eso, esa es la manera en cómo nosotros celebramos la cena del Señor en nuestra iglesia. Ahora, hay otro script, hermano, que quiero compartirles, que es la liturgia de los hermanos de los lagos. Pero esta liturgia, hermanos, si la leemos, nadie participaría de la cena del Señor, pero nos deja ver claramente la importancia y la solemnidad que tiene que tener la cena. Si quieren, por motivo de tiempo, se las voy a mandar a ustedes y ustedes la leen y la comentamos después, ¿verdad? Para que ya en la tranquilidad de su casa ustedes la puedan leer, la puedan analizar y hablamos acerca de ella en la próxima reunión, porque ya son las 7:57. Faltan 3 minutos todavía. Entonces, se las voy a mandar por ahí, déjenme ver si la puedo mandar por aquí. No sé cómo. No, hermano, no sé cómo se manda por aquí un documento. Ah, creo que por el chat, ¿verdad? Sí. Sí, por el chat. Ahí está. Y déjenme buscarla por acá. No se puede solo pegar. Todas las ventanas abiertas. Acá no termino de llegar al archivo donde quiero estar. Ahora sí estamos. No la encontraba, hermanos, pero ya la encontré. Ok. Ahí se las acabo de mandar para que ustedes la lean y la escudriñen en sus casas. Quiero saber si hay alguna otra pregunta acerca de esta última parte que hablamos de la liturgia de la cena del Señor. Bueno, yo escuché cuando estuve en el seminario Tercer Milenio con un maestro, con Seth, refiriéndose a ese aspecto. Nunca he visto la celebración en el contexto presbiteriano, pero sí él hablaba acerca de que hay algo místico que sucede ahí al tomar la cena del Señor. No le entendí exactamente qué era, si era, en qué sentido no entendí, pues que era lo místico, ¿verdad? No sé si usted sabe el desarrollo yo nunca he visto en ese contexto. No, mi hermano, no. Para mí es totalmente infundado ese argumento, ¿verdad? No tiene ninguna validez en el contexto de la Escritura. El pan y el vino solamente son símbolos que representan el cuerpo y la sangre del Señor y no tienen ningún tipo de poder mágico ni específico. Nos dicen que basados en ese versículo, en el contexto de 1 Corintios 11, ¿verdad? Que algunos
le sirvió de fortaleza y alimentación, mientras que a otros de muerte, debilidad, y no me acuerdo qué más, ¿verdad? Pero realmente no se refiere a poderes sobrenaturales, eso es misticismo en su mejor grado. Por No hay ejemplo, cuando personas dicen que al tomar la cena se sienten como fortalecidos, es un tipo de misticismo también, ¿verdad? Sí, totalmente, hermano. O sea, obviamente nos sentimos fortalecidos al recordar su sacrificio, ¿verdad? Al saber que murió por nosotros y resucitó y que eh, nosotros no deberíamos de estar ahí realmente, ¿verdad? Pero estamos ahí por su gracia. Recordar todas esas cosas nos pone en perspectiva nuevamente lo que nosotros estamos haciendo con nuestra vida cristiana. Y si por alguna razón no participamos de la cena del Señor, un verdadero creyente, eso lo tiene que hacer pedazos, hermano. Lo tiene que hacer, pero trizas el saber que no puede sentarse a la mesa con sus hermanos a participar de la comunión. Y si una persona, porque también he conocido, ¿verdad? Gente que, no, yo estoy en pecado, no voy a participar. Ah, está bueno, hermano, no participe. Pero, pero es así como que una excusa, ¿verdad? No, estoy en pecado, no voy a participar. Cuando realmente la actitud es, hey, ¿y por qué estás en pecado? ¿Qué estás haciendo? Porque no estás arreglando tu vida, ¿verdad? Y una de las cuestiones es que siempre, cuando nosotros enseñamos la seriedad y la solemnidad de la cena del Señor, hay hermanos que se sienten acusados porque efectivamente están en pecado. En muchas iglesias no les gusta decir eso. Les gusta, por ejemplo, en Ebenezer, yo recuerdo que decía, si está en pecado, no importa, tome la cena y después se arrepiente. Tome la cena y arréglese con el Señor. No, eso es participar de la cena del Señor de manera indigna. Si una persona está en pecado, no puede participar de la cena del Señor. Es arréglese y venga a tomar la cena. Entonces, la situación es esa, ¿verdad? Que en nuestras iglesias nosotros hacemos conciencia del pecado, hacemos conciencia de la gravedad que es, la gran falta que es venir y tomar la cena de manera indigna. Entonces, algunas personas se sienten seriamente afectadas. Así como, wow, yo estoy en pecado, no puedo participar. Entonces, mejor me siento y dejo que pase. Está bien, pero esa persona tiene que saber que el lunes en la mañana yo la voy a estar llamando o le voy a estar escribiendo para decirle, hermano o hermana, vi que no participó de la cena del Señor. ¿Qué es lo que está pasando con su vida? ¿Qué le pasa? ¿Verdad? ¿Qué está sucediendo? Entonces, de esa manera, nosotros vamos ayudando a las personas, porque no se trata de que sea una situación condenatoria, de que, oh, esa pecadora, sáquenla de acá, no puede participar de la cena del Señor. No, se trata de que si está en pecado, tenemos que ver cómo la restauramos, tenemos que ver cómo la hacemos nuevamente ser parte de nuestra comunión. Esa es la labor del pastor. No para acusar, no para estar señalando, no para estar creyéndose mejor que ella, sino que para ayudarle a esa persona a salir del pecado para que pueda sentarse a la mesa nuevamente con el Señor. Y a veces son tonteras, mire, tan triviales, ¿verdad? Cosas como, no, es que yo hablé mal del hermano y esto y el otro. Pero otras veces son también grandes tamagaces, ¿verdad? Que dicen, no, pastor, yo tuve algo que ver con la secretaria y esto y el otro. O sea, ahí ya vamos en picada, ¿verdad? A desenmarañar ese asunto. Pero esas son las cosas que hacemos nosotros a través de estas ordenanzas. La ordenanza expone el pecado para que una persona pueda venir nuevamente a sentarse a la mesa del Señor, para que los pastores puedan hacer su trabajo.
Pero estamos diciendo, no, no se preocupe, venga, siéntanse todos. Y el Señor Jesús los llama a la mesa. El rey te mandó a llamar, cantan, ¿verdad? Para la cena del Señor. Como Mefiboset, ¿por qué no te viniste conmigo? Y todos estamos felices. Y hermanos, si no le damos la seriedad necesaria a la cena del Señor, lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a estar promoviendo una cultura de pecado. Una cultura de que está bien pecar y no hay problema, nadie se da cuenta y todos felices. Y no se trata de eso. No sé si Gerardo tiene alguna pregunta por ahí. No lo hemos visto ni lo hemos preguntado. Perdón, pastor, es que venía de viaje y venía conduciendo, entonces no he llegado a mi casa todavía. Ah, ok. ¿Y usted está aquí en Honduras? Sí, Está en Honduras, ¿verdad? Es amigo de Mario. sí, correcto. Amigo del pastor Mario. No sé si tiene alguna pregunta con respecto a todo lo que hemos hablado. ¿Está todo claro? No, está todo claro. Quizás en la próxima reunión ya tenemos ahí algunas consultitas en relación a esto también. Buenísimo. Bueno, mis hermanos, vamos a terminar entonces. Les doy gracias por el tiempo y la paciencia de estar aquí en esta clase. En la otra reunión vamos a estar hablando de la manera en cómo los miembros son aceptados en una iglesia. Es un tema muy importante que nos vamos a dar cuenta cómo las personas ni siquiera tienen la noción y el concepto de lo que significa ser miembro de una iglesia. Así que, mis hermanos, muchas gracias por su atención. Vamos a terminar orando y voy a pedirle ahí al pastor Job si nos dirige en oración para cerrar. Okay. Padre, te damos gracias que tú propicias, Señor, en tu providencia. Gracias por el pastor, Señor Charán, que tú le iluminas y le guías para que también comparta con nosotros de lo que tú le has dado. Que podamos, oh Dios, ser obedientes a tu palabra, que podamos llevar a cabo cada una de tus ordenanzas de acuerdo a lo que tú has establecido, para que seamos agradables cada día más, Señor. Y que esa comunión del pan, esa comunión del vino, sea latente, Señor, sea el común denominador en nuestras congregaciones, donde verdaderamente podamos nosotros mostrar el amor por nuestros hermanos, así como Cristo lo mostró por nosotros. Gracias por tu Hijo Jesucristo, oh Padre, ya que por Él hemos sido llamados tus hijos. Gracias por este tiempo maravilloso, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.